Muy buenas tardes, en nombre del IPIDE los saluda Carlos Vale. Tenemos hoy el gusto de tener nuevamente a Antonio Benítez, líder del área de FAS de EY, quien nos va a hablar de un tema muy interesante, que son riesgos contables y financieros bajo COVID-19. Antonio, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes contigo, con todos. Muchas gracias, Paola. Como bien comentas, hoy día vamos a entrar y vamos a hablar acerca de la circular 140 y la 145 que fueron emitidos hace algunas semanas por la SMB. Estas dos circulares son de aplicación obligatoria para todas las compañías que son reguladas por la SMB, aquellas compañías públicas, ya sea por deuda o por acciones. Pero también, dado que estas circulares se basan, recogen los conceptos de las NIF, digamos, podríamos concluir que también esas circulares pueden ser tomadas como un best practice para las compañías privadas que reportan bajo NIF. ¿Okay? Dicho esto, vamos con la siguiente lámina, por favor. A ver, parece que no la veo. ¿Tú la puedes ver, Carlos? ¿La lámina? ¿O solamente soy yo? Es una carátula que hice en Sí. contexto del COVID, sí. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Sí la veo. Y así la ven, ya en todo caso, digamos, ya yo tengo el efecto de no poder verla. Adelante, por favor. Es la lámina en la que pueden verse cuáles son los temas que recoge la circular. Pues bien, ya la puedo ver ya. Digamos, cuando hablamos de la circular 140, vamos a empezar por esto. Quiero que tengan en consideración tres aspectos. Lo primero es que la circular 140 recoge principios para la presentación de información. Recoge temas de riesgo, que son todos los que pueden ver ahí, digamos, desde empresa en marcha hasta valor razonable, instrumentos financieros derivados. Aquí están solamente citados algunos. En la circular hay más temas de riesgo que evaluar. Y lo tercero, que también es un tema relevante, es que la circular, digamos, está direccionando o exige mayor información que las empresas cotizantes van a tener que reportar en el informe de evaluación de la gerencia. Trimestralmente las compañías reguladas lo que reportan es un informe trimestral, ¿no? A marzo, a junio, a septiembre, pero esta información trimestral interina lo acompañan de un informe de evaluación de la gerencia con respecto a, digamos, la evaluación de riesgo y también con mayores divulgaciones que acompañan al informe interino. ¿Qué es importante mencionar acá? Que en este informe de evaluación de la gerencia, la circular requiere que las empresas tengan que explicar, digamos, divulgar cuáles son los nuevos riesgos del control interno contable que aparecen en la situación de trabajo remoto y de paralización de economía y de pandemia que nos ha tocado vivir. ¿Okay? Este tema es importante porque hoy día, por ejemplo, estaba hablando de la circular, hace una presentación similar para un grupo peruano, y dentro de los temas que me comentaron, bueno, ¿y ahora qué tengo que divulgar? Porque en el informe de evaluación de la gerencia me están diciendo que habla acerca de cuáles son los nuevos riesgos que aparecen por trabajar de manera remota. Entonces, ese es un tema que dentro de los puntos que ven no está incluido, pero se los comento brevemente. ¿Cuál es el consejo que le podemos dar acá? Muchas de las empresas, la parte de contabilidad la están trabajando de manera remota. ¿Qué es importante incluir acá? Que si la compañía tiene procedimientos y políticas contables, vamos a decir, con controles para el control interno, que son, vamos a decir, formales y robustos, es el momento de hacer una divulgación más detallada de los mismos. Asimismo, tratar de incluir cuáles son digamos, las nuevas formas de trabajo y cómo la gerencia se está asegurando de la calidad de la información, de la integridad de la misma, que se realizan conciliaciones, vamos a decir, más continuas en relación a la información que se está trabajando de manera remota, y cuál es la fortaleza, o vamos a decir, el grado de optimización de los RPs o de los sistemas que soportan el registro y las transacciones de las, digamos, de los impactos contables que tienen las empresas. Entonces, como les dije, la circular 140, que está alineada a lo que son las NIF, no recoge nada distinto de lo que son las NIF, recoge principios, y los dos principios que toca son empresa en marcha y materialidad, temas de riesgo, que son los que ven acá presentados,
y los criterios para llevar mayor información en el informe de evaluación de la gerencia. Inclusive un tema más importante. Dentro de las reuniones que teníamos, algunas empresas cotizantes nos decían, bueno, pero por dar un ejemplo, ¿no? Deterioro de activos de larga duración. ¿No? Van a haber evaluaciones que probablemente sean muy, vamos a decir, por la incertidumbre que tenemos, sea muy complicado tratar de estimar de manera muy precisa algún tipo de evaluación, pero, digamos, la circular requiere que se haga la evaluación. Yo creo que aquí las compañías tenemos que ser muy creativas y si en algunos casos no están haciendo cálculos o tratando de determinar impactos cuantitativos, yo creo que lo recomendable podría ser al menos direccionar el riesgo. Y cuando digo direccionar el riesgo, ¿a qué me refiero? Que traten de hacer explicaciones cualitativas con respecto a los temas de riesgo en relación, digamos, a las acciones que están tomando en cuenta de las gerencias para tratar de monitorearlos. Entonces, ¿qué es aconsejable? Es o el cálculo o la evaluación cuantitativa, pero si no se va a hacer una evaluación cuantitativa, tiene que haber mayor divulgación, tiene que haber mayor direccionamiento y explicación en el informe de gerencia o en notas a la información, a la información interna con respecto al tema de riesgo evaluado. ¿Ok? Entonces, esa parte, digamos, es la tercera sección. La primera sección, que es el tema de empresa en marcha, lo voy a comentar más adelante. El concepto de materialidad es un concepto que todos los conocemos. Aquí básicamente hay que tener claro que se vuelve relevante aquella información que va a ser importante para la toma de decisiones, aquella información que si nosotros la omitimos de presentarla o de explicarla en el informe podría generar, digamos, un error en el momento de tomar una decisión por parte de los usuarios y los lectores de la información financiera. Entonces, eso es materialidad. Digamos, tomando en cuenta los temas de riesgo, aquí, para fines de la presentación de hoy día, y tomando en cuenta el tiempo que tenemos 40, 45 minutos, solamente voy a hablar de 8 temas de riesgo. Sin embargo, la circular recoge muchos más, ¿ya? La circular recoge muchos temas de riesgo. Algunos son, digamos, aplicables para todas las industrias, al margen del tamaño de la empresa, pero otros sí son muy especializados y están relacionados con algunas industrias, como por ejemplo el valor razonable de instrumentos financieros derivados, no todas las empresas lo tienen, así que no lo voy a comentar ahora, pero sí voy a comentar los que son más generales. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y para terminar con esta lámina, la circular 145. La circular 145 fue emitida, días después de emitida la circular 140. ¿Y qué es importante con respecto a la circular? Que aclara 2 temas. Lo primero es que la circular 140 para las compañías cotizantes, supervisadas, va a tener que ser aplicada a partir del primer juego de estados financieros emitido este año, entiéndase el 31 de marzo. Si hay empresas que emitieron la información al 31 de marzo, como muchas, en el momento en que fue, digamos, emitida la publicación, lo que van a tener que hacer es llevar el esfuerzo y el análisis al 30 de junio del 2020. Eso lo aclara. Segundo tema que aclara es que va a ser importante que las empresas tengan información que sustente, digamos, las evaluaciones que están llevando el estado financiero el 30 de junio. ¿Okay? La SMB, digamos, es nuestro supervisor, tiene toda la autoridad, la potestad de poder revisar la información financiera que se reporta, ¿no? Entonces, ya lo ha aclarado ya y, digamos, ha indicado que posteriormente con la información que se vaya reportando en la SMB van a venir indagaciones y verificaciones con respecto a lo que se está evaluando. ¿Okay? Dicho esto, vamos por la siguiente lámina, por favor. Adelante, por favor. Vamos a empezar con lo que se entiende por empresa en marcha, ¿no? Cuando estamos hablando de empresa en marcha, estamos hablando básicamente de la NIC 1, ¿ya? Hay algunos, digamos, hay algunos temas que se recogen también en la NIC 10, pero, digamos, me voy a centrar en lo que dice la NIC 1 en relación a empresa en marcha, ¿no? Digamos, para ser muy prácticos, ¿no? Aquí lo que se evalúa es cuál es la visión y las perspectivas que tiene la gerencia con respecto a la continuidad del negocio en los siguientes 12 meses. No es restrictivo a los siguientes 12 meses, puede ser también más tiempo. Digamos, se entiende que cuando se emite el estado financiero,
¿ya? El estado financiero está preparado bajo un principio de empresa en marcha, es decir, se está asumiendo al momento de leer la información que se está preparando esa información asumiendo una continuidad del negocio. Si la gerencia tiene información y, digamos, se ha decidido vender el negocio o paralizar las operaciones, porque, digamos, no hay otra, digamos, porque el negocio no va para más, o porque eventualmente es conveniente venderlo, digamos, la gerencia tiene que declarar esta información en notas a los estados financieros. ¿Sí? Este tema es algo que es importante indicarlo. ¿Y qué cosas se evalúa cuando se toma en cuenta este principio? Dentro de la norma, como tal, no dice mucho, no te da mucho criterio, solamente te da alineamiento, pero entre los criterios que se suelen evaluar, se suele ver cuál es el capital de trabajo constante que tiene la empresa, cuál es el nivel de endeudamiento que tiene la misma, si tiene un capital, vamos a decir, un capital contable negativo de manera recurrente, si tiene proyecciones de su flujo de ingresos y márgenes operativos que se ven mermados, si presenta utilidades netas, digamos, o pérdidas constantes, ¿no? Digamos, esos son criterios, acceso al nivel de liquidez, ¿no? Si tiene, digamos, posibilidad de acceder a fondeo. En resumen, todo esto tiene que ser evaluado en el momento que se hace la evaluación en marcha. También puede ser incluido el hecho de que si se están incumpliendo covenants o no. Es decir, se tiene que hacer digamos, una evaluación integral del negocio. Y si vemos que el principio de empresa en marcha está afectado, se tiene que hacer una evaluación. Y posteriormente, inclusive, se van a estar afectando las bases de presentación. ¿Okay? Dicho esto, ¿qué es lo que va a pasar este año? Si tenemos una empresa, ¿no?, que venía con una marcha de negocio bastante buena hasta antes del COVID, lo más probable es que no pase esta evaluación de empresa en marcha de una documentación técnica, de un memorándum técnico, de una evaluación cualitativa que hace la gerencia, y en algunos casos también cuantitativa. Si teníamos una empresa que ya venía mal antes de COVID, tomando en cuenta la paralización, y si tenemos un negocio, digamos, de riesgo, digamos, afectado directamente por la pandemia, lo más probable es que este tema de empresa en marcha se vuelva extremadamente relevante. ¿Okay? Y que no estemos hablando solamente de una digamos, de una documentación técnica, estemos hablando ya de otro tipo de acciones. Eso es, digamos, lo que corresponde a empresa en marcha. Segundo punto, el deterioro de activos financieros. Aquí hay dos temas importantes, ¿ya? Aquí nos vamos a centrar. Cuando uno habla del concepto de deterioro de activos financieros, básicamente lo que estamos hablando es de la pérdida esperada, que nos exige reconocer el modelo contable de instrumentos financieros en la NIF 9. Como todos sabemos, la NIF 9 es la norma, digamos, no es nueva, es una norma que tiene muchos años con nosotros, pero recoge un concepto importante que es, tenemos que establecer el nivel de pérdidas tomando en cuenta una visión prospectiva de, digamos, de nuestro portafolio de clientes. Entonces, ¿qué es importante tener en consideración aquí, no? Digamos, que esta visión prospectiva tiene que tomar en consideración la información más actualizada que se tenga a la fecha de reporte. Si las compañías van a empezar a reportar sus deterioros de, vamos a decir, de morosidad, de incobrabilidad al 30 de junio, van a tener que tomar información al 30 de junio lo más actualizada que se pueda. Y ahora vuelvo con esto, sino que quería llegar por acá. Yo lo que les voy a explicar hoy día es el método simplificado, que es una evaluación usualmente colectiva que hacen las empresas, especialmente las no financieras. Sin embargo, los bancos siguen otras reglas de deterioro, que es más sofisticado. Los bancos siguen una metodología conocida como un método general. Dentro del método general, los bancos sí tienen y cuentan con modelos de originación y de seguimiento cada vez que se va a emitir o a originar un crédito. Todos nosotros tenemos un score como personas naturales. Como personas jurídicas tenemos un rating. Entonces, este rating, de alguna manera, lo que hacen los bancos es tratar de traducirlo a un nivel de morosidad, a un ratio de pérdida, estimar niveles, digamos, de incumplimiento. Esto es una metodología sofisticada que tienen los bancos. No voy a entrar al detalle con esto. Lo que quiero hablar es de aquellas empresas no bancarias. Las empresas no bancarias, ¿okay?, lo que tienen que hacer es una evaluación simplificada, porque la norma lo permite. Y esa evaluación simplificada solamente significa hacer evaluación colectiva. Si tenemos una empresa que le vende, vamos a decir, a muchas empresas que tienen cuentas por cobrar muy pequeñas
y que le vende, vamos a decir, y sus clientes están ubicados en diferentes zonas de Lima, ¿no? Y que tiene muchos canales. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, Telefónica o compañías de distribución de energía eléctrica, digamos, los clientes somos nosotros, ¿no? Son las empresas, pero somos nosotros. Entonces, digamos, por citar estas empresas, digamos, hay una diversidad de ejemplos. Pero ¿qué cosa voy? Que cuando haces esta evaluación colectiva tienes que segmentar el portafolio. Cuando segmentas el portafolio significa tener que agruparlo por riesgo de crédito, digamos, homogéneos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿O cuál es el consejo que les damos a nuestros clientes? Es que la segmentación la tienen que hacer de la manera más granular posible. ¿Qué cosa estoy hablando? Tienen que ser una segmentación lo más abierta que se pueda. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Que si no hacemos una segmentación bastante amplia, corremos el riesgo de un cliente, una cuenta por cobrar de un cliente que esté, digamos, en un sector de riesgo más afectado que otro, o si segmentamos por ubicación geográfica, lo más probable es que todos los distritos nos están afectando igual. Entonces, no es lo mismo tratar de predecir la pérdida de un sector no afectado fuertemente por la pandemia de un sector fuertemente afectado. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si logramos, digamos, segmentar mucho el portafolio, vamos a poder discriminar el riesgo. Y si hacemos eso, no contaminamos el portafolio al momento de hacer la evaluación. Digamos, no hacerlo nos va a llevar a, digamos, contaminar la pérdida. Y lo que hacemos es detener un ratio que está, vamos a decir, promediado entre muchos clientes. Algunos son buenos y algunos otros, vamos a decir, no están tan bien, y lo que va a hacer es que el efecto del cliente que no está, digamos, que no viene bien, contamina al cliente que eventualmente viene bien. ¿Ok? Entonces, ese tema es importante, pero bueno, otro tema importante con respecto al tema con respecto al deterioro de activos financieros es que lo que tenemos que tener en consideración es que la información tiene que estar actualizada al periodo que se reporta. ¿Qué implica eso? Que muchas compañías, cuando toman el periodo de observación para armar sus matrices, toman información y al 30 de junio debería ser información del año 19, toman información del año 18 y también podrían estar pensando en tomar información del año 17. La información del año 17 y es una información muy rezagada. Lo que tienen que hacer es tomar información del año 18 parcialmente, del año 19 y también incorporar información del año 20. Entonces, ¿cuál es un poco aquí el tema? Que la información del año 20 va a tener que recoger la información de nuestro portafolio bajo un contexto de la nueva normalidad que tenemos. ¿Okay? Otro tema importante, y con esto termino este punto, es que los ratios de pérdida que se determinen en el portafolio van a tener que estar alineados y correlacionados estadísticamente con las proyecciones macroeconómicas que tenemos en nuestra economía. Actualmente las proyecciones que tenemos en nuestra economía son desalentadoras, ¿no? Se han ido a la baja. Entonces, nuestros ratios de pérdida determinados van a tener que estar correlacionados con la sensibilidad de las proyecciones. Entonces, ese es un ejercicio que lo requiere modelo, es un tecnicismo, pero que es algo que tenemos que hacer. ¿Okay? Adelante, por favor. ¿Podemos ir para la siguiente lámina, por favor? Con el punto 3 y 4. A ver, aquí. Este tercer punto es importante, digamos, y también es un tecnicismo, ¿no? Las modificaciones de contratos de deuda. Muchas compañías en la actualidad están haciendo refinanciamiento de pasivos. ¿Okay? En el momento de hacer el refinanciamiento del pasivo, tenemos que tener claro que hay ciertos lineamientos cuantitativos y cualitativos que nos exige la NIS 9 también. ¿Qué cosa es lo que nos exige? Es que al momento de hacer el refinanciamiento, vamos a hacer una modificación del plazo, de la cuota, ¿no? O eventualmente de la tasa. Entonces vamos a tener una nueva carga financiera, que puede ser mayor o que puede ser menor. En el contexto en el que estamos, es cierto, las tasas han caído. Sin embargo, va a depender mucho de, vamos a decir, del riesgo de crédito que tenga el cliente en el momento de negociar con el banco para ver la construcción de la tasa. Entonces puede ser que algunas compañías al refinanciar no tengan una tasa mejorada, pero otras sí. Entonces, pero digamos, ¿dónde viene el tema? Que para muchas compañías el refinanciamiento
lo consideran una modificación del pasivo, ¿ok? Y no se hace mayor análisis. Lo que la norma sugiere es que al momento de hacer una modificación de un pasivo, los flujos nuevos que se tengan de la deuda, ¿ok? Tienen que ser traídos a valor presente con la tasa de interés efectiva de la deuda que estamos modificando, de la deuda vieja, si lo queremos ver así. Y tenemos que hacer una comparación de ambos flujos, y si nos da que el ratio o la diferencia entre ambos flujos es más o menos mayor al 10%, digamos, automáticamente se concluye que no es una modificación del pasivo. Estamos hablando que es una nueva deuda. Entonces tenemos que tratarlo como una nueva deuda. ¿Ok? Y digamos, si el ratio es mayor o digamos es menor digamos al 10%, preliminarmente concluimos que sí es una modificación del pasivo. ¿Cuál es la diferencia de contabilizar, digamos, una nueva deuda o una modificación luego de la prueba concluida, que es un refinanciamiento, que es una modificación como tal? Es que las nuevas deudas entran a su valor razonable. ¿Okay? Al entrar al valor razonable, damos de baja el pasivo que existía. ¿Y cuál es el tema? Que, como les decía, si logramos negociar una carga financiera más ventajosa que la que teníamos anteriormente, lo que va a pasar es que eventualmente podríamos reconocer una ganancia. ¿Ok? Si tenemos comisiones asociadas y ya estamos en una baja de pasivo, esas comisiones sí se van al PIB. ¿Qué es lo que pasa si se concluye que es una modificación de deuda? ¿No? Los nuevos flujos van a entrar con la tasa de interés efectiva anterior. Cualquier comisión relacionada con esta operación se va a poder, y cualquier comisión que venga con la deuda anterior, es decir, todos estos costos, sí se van a poder diferir en el plazo del nuevo, digamos, en el plazo en el plazo modificado, es decir, en el plazo remanente de la deuda. ¿Okay? Este tema es importante, es algo que usualmente, siempre que lo revisamos, suele contener errores. Digamos, siempre tengan en consideración este tema al momento de ir por una modificación de deuda. El punto 4. El punto 4 también es muy importante, pero solamente lo voy a focalizar al tema de reactiva. La NIC 20 es una norma que actualmente está siendo muy evaluada porque recoge los conceptos que tienen que ser direccionados cada vez que una empresa recibe una ayuda del gobierno, traducida en una subvención que se pueda medir y que cumpla con ciertos criterios o requisitos que exige el gobierno. ¿Ok? Eso es, digamos, una subvención como tal. El reconocimiento para reconocer una subvención, siempre, digamos, el preferido es un reconocimiento en los ingresos, como un ingreso diverso. Eventualmente también podría ser como una reducción del gasto, ¿no? Si el gobierno nos da la plata para subvencionar planillas, podemos mostrarlo como un menor gasto de planillas. Pero si queremos mostrarlo como un ingreso de gasto de planillas, digamos, gross, también se puede hacer. Es una política que la gerencia tiene que decidir. ¿Pero por qué les hablé de reactiva? Porque reactiva es un programa de financiamiento creado por el gobierno dirigido a evitar el rompimiento de la cadena de valor. Entonces, dentro de este esquema está dirigido que tiene que estar, digamos, conducido al pago de planillas, al pago de proveedores o al pago eventualmente de importaciones. Entonces, la tasa que se obtiene en el programa es una tasa bastante baja. Es una tasa que si lo comparamos con una tasa que le costaría a la empresa tomar este financiamiento, el mismo plazo, la misma, vamos a decir, digamos, el mismo importe o similar con una entidad financiera fuera de reactiva, obviamente la tasa obtenida sería mayor. Entonces, aquí aparece una subvención del gobierno. La diferencia de la tasa de mercado contra la tasa contractual del préstamo bajo reactiva tiene que ser registrado en el estado financiero como una subvención del gobierno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a tener que hacer es tener que hallar el valor razonable de la deuda. ¿Y cómo hallamos el valor razonable de la deuda? Proyectamos los flujos contractuales que tenemos en el contrato y lo descontamos con una tasa de interés de mercado. La tasa de interés de mercado va a tener que ser esta deuda que le costaría a la empresa tomar el financiamiento con un banco fuera de reactiva. ¿Ok? Entonces vamos a suponer, ¿no?, que nosotros tenemos un ingreso, la compañía obtuvo un financiamiento, supongamos, de no sé, 100.000 soles. ¿Okay?
A caja va a entrar los 100.000 soles, ¿no? Menos costos, ¿no? Pero vamos a poner en importe bruto 100.000 soles. Y por el lado pasivo, lo que vamos a tener es esos 100.000 soles, hay que traerlos a valor presente. Entonces, traemos la deuda a valor presente, lo más probable es que supongamos que nos da 65.000 soles o 70.000 soles. La diferencia es el pasivo por la ganancia diferida, por la ganancia, digamos, de la subvención que obtenemos a través del programa. ¿Okay? ¿Cómo va a ser el devengue? El devengue va a ser diverso, porque no está en la norma. La norma lo que nos dice la NIF 20 es que esta ganancia por subvención tiene que ser reconocida de manera sistemática en el estado de resultados. Entonces, sistemática, ¿qué es? Es lineal, es con un concepto de tasa de interés efectiva. Honestamente, digamos, es algo que las compañías están tomando la decisión de cómo llevarlo. Nosotros que sugerimos que si se vaya un concepto de gasto financiero calculado con una tasa de interés efectiva, que va a dar un devengue para llevar ese valor de la deuda a su valor nominal, porque el valor nominal es el valor que se va a pagar, podemos hacer un devengue que converse con este gasto. ¿Para qué? Para evitar que en el plazo del contrato se genere, digamos, un efecto en algún momento de una mayor ganancia o una mayor pérdida. Porque lo que les acabo de comentar es lo que la norma quiere que se presente, pero para fines solamente de reporte. Es decir, no debería generarse ningún mayor ingreso, ningún mayor gasto con respecto a tomar reactivo. No, hay un beneficio, se tiene que reflejar el beneficio, ¿ok? Es un tema de presentación, pero no es que esto vaya a significar una mayor utilidad. ¿Okay? Ese tema es algo que, digamos, la mayoría de empresas, y ya salió la lista de las empresas que han sido beneficiadas en el programa, son muchas, tienen que los estados financieros seguir este tratamiento. Vamos con el quinto punto, por favor. Adelante, por favor. Ya estamos en el quinto y sexto punto. Parece que tengo un problema con el internet, pero el quinto está relacionado con los incumplimientos de los covenants, ¿no? Y aquí sí, igual, ¿no? Aquí, de alguna manera, hay muchas empresas que en este momento están, vamos a decir, los sectores más afectados probablemente estén incumpliendo covenants. Y algunas empresas que se vienen afectando, que todavía no reinician actividades, lo que están haciendo es evaluar cómo monitorear este tema. Sobre eso que, digamos, dentro de la circular también lo recoge, ¿no? Como les dije, hasta ahora los temas que estamos comentando son de la circular, pero que son lo mismo que está direccionado en las NIF. Entonces, el quinto punto, digamos, está alineado también con las NIF y con lo que menciona la circular. ¿Qué cosa es importante? Que tengamos en consideración en qué momento se da el incumplimiento del COVID. Por darles un ejemplo. El día de hoy estamos hoy día 26 de junio. ¿Ya? Si el día de hoy, 26 de junio, la compañía, la empresa, incumple el covenant, lo incumple hoy día, ¿ok? Digamos, lo primero que tiene que hacer es tratar de revisar rápidamente esa parte muy contractual, cuáles son los derechos que automáticamente se activan para el acreedor, ¿no? Para la persona o para la entidad financiera que nos dio el financiamiento. O sea, digamos, ¿a qué tiene derecho el banco, ¿no? A raíz del incumplimiento que está haciendo la empresa. Ese tema es importante, sobre eso se basa todo. Si dentro de las obligaciones, digamos, que yo quiero, que la empresa quiere y que el banco ya tiene como derecho, está, digamos, exigir que se pague automáticamente todo el remanente de la deuda, y la deuda tenía una parte, vamos a decir, corriente y no corriente, al 30 de junio, si el incumplimiento se da hoy día, al 30 de junio, la empresa que incumple, luego de revisar lo que se activa, tendría que hacer, y si se activa la exigencia total de la deuda, lo que la empresa tendría que hacer es reclasificar la parte no corriente como corriente, ¿no? Y tener que divulgar el incumplimiento en notas y cuáles son las acciones que se están tomando. ¿Qué es lo que pasa si se da el incumplimiento el 5 de julio? La compañía el 30 de junio cerró estados financieros, se encuentra en el momento, digamos, preparando los mismos, pero el incumplimiento se da el 5 de julio, ¿ok? Lo que va a pasar es lo mismo, va a tener que evaluar cuáles son los derechos que se activan para
la contraparte, ¿ok? Pero, digamos, si dentro de los derechos que se activan está la exigencia total de la deuda, no, digamos, va a haber una parte de lo que está como no corriente y pasar la corriente, pero eso se va reflejado al cierre del 31 de julio. Si la compañía prepara estados financieros mensuales, se va a ver reflejado ahí. No se va a afectar el 30 de junio. Sin embargo, en notas, al 30 de junio sí se va a tener que divulgar este hecho. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Si el 5 de julio se incumple y la compañía rápidamente, digamos, se desata una serie de derechos, pero la compañía rápidamente obtiene un waiver o una concesión con el acreedor para redefinir algunos covenants, digamos, para tratar de no forzar el hecho de presentar la deuda como no corriente en corriente, ese hecho a finales de julio, digamos, si lo logra obtener, tendría que estar divulgado en notas, pero eventualmente también podría lograr no afectar la presentación. Si se dan cuenta, es una parte muy contractual. Va a depender del momento en el que ocurra, cuáles son los derechos que se activan y cuáles son las acciones que la compañía, digamos, tomó. Pero lo que, digamos, de lo que no nos escapamos es de la mayor divulgación de estos eventos en notas a los estados financieros. ¿Okay? Oye, el tema de cumplir covenants es algo asociado con el concepto de empresa en marcha, sin duda. Y fue lo que les comenté al inicio. O sea, digamos, dentro de la evaluación de empresa en marcha tiene que ser también evaluado el tema de eventuales incumplimientos de covenants. El otro punto importante y que es algo que, digamos, afecta a la mayoría de empresas es el deterioro de activos de larga duración. Entonces, vamos a ir por partes aquí. Primero, cuando una compañía tiene un goodwill o un activo intangible de vida indefinida, siempre le hace una prueba de deterioro. El tema no es nuevo. Una compañía que no tiene goodwill y que no tiene un activo intangible de larga duración, ¿no? Y que eventualmente no está acostumbrada a hacer pruebas de deterioro, ¿no? ¿Por qué no lo hacía? Porque la norma exige hacer pruebas de deterioro cuando existen indicios de deterioro, externos e internos. Y esos indicios son diversos, ¿no? Un indicio de deterioro externo es que, digamos, que es el segundo, dado dentro de la NIC 36, es que, digamos, el negocio de la compañía se ve alterado, se ve afectado por, digamos, por situaciones políticas, económicas, adversas, por el entorno. Entonces, la situación que estamos viviendo de paralización es un indicador de deterioro. Entonces, las compañías van a tener que hacer una evaluación de impairment con correlación a los activos de larga duración. ¿Qué activos son los que tienen que ser evaluados por el impairment? Digamos, los activos fijos, son los activos intangibles, entran también los negocios conjuntos, las asociadas, las subsidiarias. ¿Okay? Digamos, ¿qué es importante tomar en consideración al momento de hacer ya la determinación del valor recuperable? Es que la norma nos exige hallar un valor recuperable que puede ser hallado a través de dos mecanismos. Podemos hallar un valor de venta, ¿no? Y este valor de venta es básicamente qué obtendríamos de flujo por la disposición del activo o de los activos evaluados, o hallar un valor en uso. Y el valor en uso es usualmente lo más común, ¿no? Y lo más común que es hacer proyecciones digamos, de la generación de ingresos a través del uso del activo. Hay que hacer proyecciones, hay una metodología completa para hacer las proyecciones, no más allá de 5 años, en un escenario en el que estamos, la incertidumbre de 5 años parece, pues, digamos, parece bastante complicado de tener que estimar. Hay que hallar una tasa de descuento, hay que hallar un valor terminal de la compañía. Aquí sí el consejo es tratar de establecer ponderaciones, ¿no? Digamos, las ponderaciones nos van a permitir a nosotros tener un poco de aire para saber en qué escenario o en qué, digamos, en qué situación la compañía o los flujos ya no, digamos, no ayudan. Y eventualmente tendríamos que registrar un deterioro. Entonces, ¿cuándo se registra el deterioro? Cuando el valor recuperable que tenemos, ya sea a través del valor en uso o ya sea a través del valor de venta, es menor al valor en libros. Digamos, si es menor, tenemos que hacer un ajuste para llevar ese valor en libros digamos, a su valor recuperable. ¿Cuál es acá el tema preocupante? Es que si, digamos, ajustamos por deterioro el goodwill, esto es irreversible. Si ajustamos por deterioro cualquier otro activo, sí es reversible cuando la situación mejore. Entonces, este tema es un tema que se tiene que hacer. Como conversábamos con muchas empresas, lo más conveniente es hacerlo lo más anticipadamente posible
Y si una compañía decidiera no hacerlo, o porque no puede, porque hay mucha incertidumbre, sí es recomendable que el 30 de junio, al menos en el informe de evaluación de la gerencia, haga una explicación cualitativa con respecto al riesgo en este tema, ¿no? Vamos con los siguientes temas, por favor. Estos temas también son muy, digamos, lo tienen muchas empresas y actualmente lo están evaluando, ¿no? Las modificaciones de contratos con clientes, básicamente el tema de los contratos bajo la NIF 15. ¿Qué cosas le sugerimos? Y está recogido dentro de la circular también, evaluar rápidamente ahora, ¿no? Bajo el contexto de los ingresos. Es, uno, hay que tratar de tener actualizada la información creada para siempre determinar el componente variable. El componente variable dentro de la determinación del precio de venta o de los ingresos que calculamos bajo este modelo NIF 15 está asociado mucho a bonificaciones, vamos a decir, descuentos, ¿no? Que pueden dar algunas opciones, usualmente dan las empresas de retail. Siempre hay un componente variable. Ese componente variable la compañía lo trata de reconocer en función de una historia. Y la historia está asociada a cómo se han comportado, digamos, mis clientes, cómo han ejecutado este tipo de componentes variables. En un contexto como el que estamos, es altamente recomendable tratar de actualizar con información de esta nueva normalidad ese componente variable que tenemos en el momento de reconocer el ingreso. Podríamos tener un problema con los auditores si no lo hacemos. Segundo, cada vez se pone, digamos, a tomar relevancia dentro de la NIF 15, digamos, para los que son más técnicos, recuerdan, hay un concepto relacionado a que la norma restringe el reconocimiento de ingresos cuando esté asociado a un contrato en la cual la probabilidad de cobro sea cuestionada. ¿Y a qué nos referimos? ¿No? Básicamente es que al entrar al contrato, por la cuestión que fuera, comercial, por un tema de digamos, queremos, digamos, nos conviene entrar a ese negocio, porque digamos, alternativamente, vamos a poder anclarnos y tomar otro negocio paralelo, etc. Pueden haber muchos motivos para que las empresas entren a negocios en los cuales la probabilidad de cobro sea baja, ¿no? Y cuando hablamos de probabilidad de cobro, estamos hablando se tiene que evaluar cuál es la intención y cuál es la capacidad de pago de mi cliente. Si la intención y la capacidad de pago están cuestionadas, ya, digamos, y más en un contexto como esto, lo que tenemos que hacer es evitar el reconocimiento del ingreso. La norma lo que no quiere es tener que reconocer muchos ingresos para que luego se generen, digamos, fuertes provisiones, ¿no? Entonces, lo restringe ese reconocimiento. Entonces, tengamos en cuenta esos conceptos que son conceptos que, digamos, a la fecha, digamos, toman bastante relevancia. Otro tema que sí podría comentarles es el de los contratos onerosos. Es que en la actualidad, sí, dentro del precio de venta y de los costos estimados al inicio, no habíamos contemplado costos adicionales que aparecen en esta situación de pandemia para muchas empresas. Para muchas empresas les cuesta más, digamos, colocar el producto y cumplir con la obligación de desempeño. Lo que van a tener que hacer es, digamos, ese mayor gasto va directamente registrado contra un gasto, no puede ser parte del costo del producto, dado que no estaba estimado, digamos, al inicio, son costos que han aparecido recientemente. En algún caso también seguir evaluando si dentro de esta marcha tenemos un contrato oneroso que bajo las reglas de la NIF 37 tenga que también ser provisionados si sabemos que tenemos que incurrir, digamos, en estos nuevos pasivos. El último, que es un tema también muy relevante, especialmente para aquellas empresas del sector retail que tienen muchas tiendas o que tienen, vamos a decir, unidades arrendadas. Aquí la norma o el modelo que tenemos que considerar es la NIF 16. La NIF 16 para digamos, ha cambiado, tiene una enmienda. Esta enmienda ha sido emitida en el mes de mayo. Y esta enmienda es muy interesante. Vamos a decir, en realidad es una buena noticia, ¿no? Muchos de ustedes lo deben saber, pero yo voy a tratar de resumirlo de manera muy práctica. ¿Qué es lo que hay que ver, no? Es que si estamos en un contrato de arrendamiento y somos arrendatarios, y a la fecha o durante el mes desde que empezó la pandemia venimos negociando con nuestros arrendadores
suspensiones de pago, es decir, perdóname las cuotas y no me las vuelvas a cobrar, me las suspendes. Descuentos en el pago de la cuota o eventualmente difiriendo pagos, es decir, no te pago ahora, pero te voy a pagar después. Bajo el anterior modelo de la NIF 16, es decir, la norma sin la modificación, estos cambios lo que requerían era que las empresas tengan que hacer una evaluación detallada de lo que se está modificando para tratar de concluir si se ha afectado a los términos originales del contrato. ¿Y a qué nos llevaba esto? A concluir que eran modificaciones del contrato original. Y las modificaciones del contrato original, ¿ok?, eran revisadas, usualmente se cambiaba la tasa de interés, se tenía que hacer una revisión del activo por derecho de uso, del pasivo financiero y ver cuál era la diferencia que afectaba a resultados. Ese tema era un dolor de cabeza, extremadamente engorroso, ¿ok? Digamos, ese tema, y como ahora están haciendo muchas negociaciones entre arrendador y arrendatarios, ¿no? Lo que la enmienda a la norma establece, y es prospectiva, es decir, es de aplicación inmediata, establece lo siguiente: cualquier cambio, modificación que se esté haciendo en relación a, como les digo, una suspensión, un descuento o un diferimiento, va a ser considerado como si no fuera una modificación del contrato original. ¿Ok? La norma exime a las empresas de ir por ese camino, pero es una opción. La empresa podría ir por el camino de hacer una evaluación detallada. Esa es una opción que te da de eximirte de la evaluación. Entonces, si la compañía va por este camino, lo que va a poder hacer, ¿qué es? En el caso de las suspensiones de cuotas, reconocer un ingreso automáticamente. En el caso de descuentos en las cuotas, también hacer un reconocimiento del ingreso. Y en el caso que me difieran la cuota, no recalcular la tasa, seguir devengando, ¿no?, el gasto financiero y pagar el pasivo en el momento que sea definido contractualmente hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las restricciones que me da la enmienda para tomar esa opción de excepción? Primero, que todas las alteraciones y las revisiones de las cuotas estén asociados a esta pandemia, que sean de ahora, que sean de este año hasta junio del año 21. Y que la revisión que se haya efectuado, digamos, es decir, en el caso del refinanciamiento, es decir, los nuevos flujos no sean mayores a los flujos que hemos estado revisando, que sean iguales o que sean menores. ¿Okay? Dicho esto, como les comentamos, ¿qué otros temas tiene la circular? Si por ahí, digamos, alguien quiere entrar al detalle, habla acerca del valor razonable de instrumentos financieros, ¿no? Habla acerca también de lo que es la divulgación de riesgos financieros bajo la NIF 7, habla acerca de la información financiera intermedia que se tiene que reportar, habla de eventos subsecuentes, habla de inventarios. Y aquí, bueno, yo no he tocado el tema de inventarios, pero es otro tema medio polémico, ¿no? Porque, digamos, la circular te da poco aire, porque lo que te dice es, bueno, o sea, por darles un ejemplo, ¿no?, para aquellas empresas que se encargan de producción, digamos, que producen bienes, ¿no? Esas empresas que producen bienes normalmente trabajan con un concepto que es la capacidad normal. Y la capacidad normal está asociada a cuál es tu nivel normal de producción en situaciones, vamos a decir, normales, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto? Que una compañía, vamos a decir, una compañía que produce bienes, usualmente siempre tiene un costo fijo de producción. Ese costo fijo de producción es asignado, digamos, sistemáticamente a la capacidad normal, a las unidades producidas. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? Que al haber la paralización de la economía y bajar la producción de las empresas, digamos, lo que ha pasado es que la producción baja y sin embargo el costo indirecto se mantiene fijo, probablemente inalterable. Entonces, ¿qué es lo que está requiriendo la circular? Y bueno, también la NIC 2, es que ese mayor costo no asignable, digamos, a esa capacidad normal tenga que ser reflejado directamente como un gasto del ejercicio. ¿Ok? Digamos, poco aire. Otro tema interesante que se vino a circular era acerca de los activos fijos, ¿no? Se precisaba claramente que si una compañía tenía activos fijos que eventualmente habían sido paralizados, pero que depreciaba de manera, digamos, bajo el método de línea recta, tenga que seguir efectuándolo, dando poco margen a tratar de revisar eventualmente si se podía hacer una revisión de la vida útil del activo fijo, ¿no? Digamos, yo sí soy, por el negocio en el que soy, de ser consultor, siempre ayudamos a las empresas a tratar de ver caminos alternativos
a fin de tratar digamos, algunas veces neutralizar la rigurosidad en la evaluación que nos dan las NIF. Porque en ese contexto en el que estamos de pandemia, digamos, no hay precedentes, y cuando no hay precedentes hay que tratar de regular o de normar bajo enfoques alternativos que ayuden a las empresas. Entonces, espero, bueno, eso sería, digamos, hasta ahora, digamos, eso era lo que teníamos como agenda por hoy día. He tratado de cumplir con el tiempo, han sido 50 minutos. Aquí le doy el pase a Carlos. Muchas gracias, Antonio. Muy interesante lo que nos has comentado hoy. Entiendo que nuestros asistentes pueden hacer preguntas, ¿no? No sé si te las han transmitido. Tú me confirmas. Yo que tengo un par también. Yo te voy a ir formulando un par, Antonio, si te parece. Sí, a ver, por favor. Sí, un primer tema que mencionaste es la NIC 36, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen la costumbre de hacer el deterioro, ¿no? La práctica no es hacer el deterioro a una fecha de corte determinada, vamos a ser noviembre, octubre. Entonces, esta situación tan distinta que es económicamente la pandemia, ¿debería de llevar a adelantar las evaluaciones de deterioro o tú planteas algo para un estado financiero a fecha preliminar distinto? Esa es una buena pregunta, Carlos, ¿no? Y digamos, cada vez que hablamos con nuestros clientes, para ellos es un dolor de cabeza. ¿Ok? Como bien indicas, la norma exige hacerlo, ¿no? Y digamos, darle espacio para que la compañía determine en qué momento lo hace. Pero, ¿cuál es el tema? Que si la compañía, y es cierto, ¿no? Digamos, aquí hay una trampa, porque la norma te dice que la información financiera intermedia tiene que ser presentada con la misma rigurosidad, muchas veces, en algunos casos, que un periodo anual. Entonces, si la compañía hace una evaluación de deterioro, por ejemplo, a junio o a septiembre, y determina que hay un deterioro, lo va a tener que registrar. O sea, digamos, lo va a tener que registrar con la misma rigurosidad que tendría de hacerlo de cara al cierre. Entonces, digamos, ¿cuáles son los caminos? Digamos, ¿qué es lo que podría hacer? Por eso que por ahí lo comenté, es que algunas empresas lo que están optando es que al 30 de junio tratar de hacer una información cualitativa, tratar de direccionar el riesgo, porque existe mucha incertidumbre con respecto a las proyecciones de los flujos. Digamos, pero como una recomendación que a pesar de una compañía diga, oye, para mí es muy complicado frente a la incertidumbre tratar de estimar proyecciones, lo más recomendable es tratar de hacerlo. Es decir, en una situación en la que estamos, las malas noticias tienen que ser comunicadas, digamos, mucho más antes de lo que está acostumbrado un board de estados financieros a recibir la información. Si anteriormente se hacían las evaluaciones a septiembre o octubre, o digamos a noviembre, lo más recomendable es que si no lo van a hacer a junio, lo estén haciendo a julio o eventualmente lo hagan en agosto. Digamos, va a doler menos comunicar un tema de manera prematura a comunicarlo de manera tardía, ¿no? Correcto. Gracias. Y en el caso cuando estabas hablando del cálculo de la pérdida esperada, ¿no? Decías lo importante que es ahora esté amarrado con cómo se están comportando las variables macroeconómicas, ¿no? En el pasado, las empresas al análisis de forward looking, de tu experiencia, ¿qué tanta importancia le han dado y cómo tienen que cambiar su actitud respecto a la situación actual? Sí, ese es un tecnicismo importante. A ver, ¿qué pasa? Digamos, cuando cambia el modelo de la misma y pasamos de un modelo de pérdida incurrida a un modelo de pérdida esperada, se dio a raíz de la crisis financiera que tuvimos en el año 2008, ¿no? Los bancos, especialmente los bancos europeos, que registraban sus provisiones bajo IFRS, bajo NIC 39, no tenían el nivel de provisiones adecuado que requería una situación como la que se vivió en ese momento. Entonces, ¿dónde surge el tema? O digamos, ¿dónde surge el rigor del IASB? Es tratar de crear un modelo que anticipe el nivel de pérdida para situaciones como la que estamos viviendo. Entonces, dentro del modelo que hace, te acelera la provisión. O sea, digamos, lo que hace con una visión prospectiva es tratar de exigirte que se reconozcan pérdidas del momento que nace el activo en el balance. Con respecto a la proyección macroeconómica, ese es el tema. Como vamos por una evaluación simplificada y esa información toma algo de rezago histórico, porque para construir la matriz, las empresas toman información del 18, del año 19, digamos, tienes que tomar información del 20, pero ¿cómo le das el criterio prospectivo? El criterio prospectivo le das correlacionando digamos, con las variables macroeconómicas que, digamos, exige el modelo. ¿Y cuáles son las variables macroeconómicas?
Usualmente las empresas lo que están haciendo es tomar, digamos, comparar contra el PBI, hacer una correlación contra el tipo de cambio, ¿no? Eventualmente tratar de tener un ratio de importación-exportación. Pero lo que les digo es, para cumplir con el modelo, tenemos que darle una visión perspectiva. La única forma de darle una visión perspectiva a información tomada histórica, presente, y digamos, correlacionarla es tratar de ver cómo se pudieran afectar estos ratios. Lo que ha pasado cuando se hizo la implementación de la norma es que muchas compañías lo que hacían era estadísticamente correlacionar, y la correlación quedaba en el papel. Digamos, no se hacía un ajuste, digamos, al modelo. Actualmente el tema se va a tener que hacer, porque digamos, la economía está muy movida, hay mucha incertidumbre. Entonces, además, la norma nos da un camino, y es algo que las compañías no hicieron, que es ponderar los escenarios. Alguien me puede decir, Antonio, pero ¿cómo voy a estimar un escenario si hay mucha incertidumbre en la proyección? Bueno, la norma te da caminos de ponderación. Inclusive la norma nunca te dijo cuántos escenarios ponderar. Puede ser alternativo, o sea, digamos, una compañía eventualmente podría tratar de estimar diferentes escenarios con ponderaciones para hallar, digamos, un valor promediado de la pérdida. A ver, que alguien me diga, oye, pero igual eso suena muy difícil, lo puedo hacer y dejarlo en el análisis, bueno, igual lo vamos a tener que hacer, porque en este contexto lo que está pasando con todos, y eso lo deben experimentar ustedes, es que es cierto, los auditores ya desde ahora están anticipando los temas, y este tema es algo que es muy sensible. Digamos, la morosidad se está elevando. Entonces, ese tecnicismo va a ser requerido. Entonces, digamos, sí hay que tratarlo con mayor rigurosidad. Excelente. No sé si tienes ahí alguna pregunta que te la han hecho llegar, Antonio. A ver, ¿cuál sería, a ver, un ratito, ¿cuál sería el tratamiento para el devengo de los intereses activos, actos? Ya, bueno, está consultando cómo hacemos con el tratamiento de los intereses de activos calificados, ¿no? Y más, digamos, la pregunta está relacionada, a ver, si la compañía está construyendo un activo denominado y calificado, digamos, considerado para fines de la norma, para fines de IRS como calificado, y ha venido haciendo, digamos, la activación del interés, eso es algo que durante la paralización de la construcción, si se paraliza la construcción del activo calificado, digamos, digamos, la activación del interés se tiene que suspender, ¿ok? Digamos, por ese periodo es algo que, digamos, ahí no hay mucho tema que, digamos, revisar, eso es blanco y negro como establece la norma. Conforme se vayan reactivando digamos, las actividades con respecto a la construcción del activo, volverá a hacerse el interés, digamos, la activación del interés. Pero ¿cuál es el problema acá? Que este tipo de financiamientos devengan intereses. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que va a haber un efecto que se va a tener que reconocer en el estado de resultados. Es un tema que las compañías lo pueden revisar, pero lo que la mayoría está haciendo es suspender de inmediato la activación, porque es un tema que la norma claramente lo establece así. Otra pregunta es, como les comentaba al inicio, me piden que trate de dar mayor detalle con respecto a la circular 140. Como les comentaba, la circular 140 es aplicable para todas las empresas reguladas por la CNV. La circular 140, en resumen, establece 3 cuerpos. Primero, principios. Les dice a las empresas que tengan que hacer una evaluación del principio empresa en marcha, que es lo que les acabo de explicar. Les pide que evalúen la materialidad al momento de reportar la información. ¿Ok? Ya les expliqué. Y define muchos temas de riesgo. Los temas de riesgo son los que acabamos de ver ahora, son los que están en la circular. ¿Hay otros temas de riesgo que yo no he tocado hoy día? Sí, como les comenté, define contratos onerosos, da criterios para reestructuración, da criterios para el tratamiento de BNRs, da criterios para el tema activo fijo, es decir, toca mayor detalle, pero en esencia yo he tratado de tocar por el tiempo los más importantes. ¿Qué cosa más dirige? Lo que les dije al final, y es lo que le preocupa a muchas empresas, que es, te pide, exige mayor divulgación con respecto a la evaluación de riesgos y digamos, divulgación de existencia de nuevos riesgos al control interno contable que nazca a raíz de la pandemia. Eso es algo que es nuevo. Entonces las empresas van a tener que divulgar, explicar
cuáles son los nuevos controles internos contables que se han establecido para garantizar la integridad, para garantizar exactitud, para garantizar, digamos, para garantizar que no existen omisiones a la información dada porque se está trabajando de manera remota o porque eventualmente pueda ser difícil acceder a cierta información. Todo este direccionamiento va a tener que estar explicado en este informe que acompaña el estado financiero interino. Ya, están que me preguntan por el tema de cambio de política para el tratamiento de los activos fijos. A ver, como les comentaba, ¿no? Dentro de la circular está claramente dice que si la compañía deprecia en línea recta va a tener que seguir haciendo. Digamos, te da poco margen. Si la compañía deprecia en unidades producidas, sí te dice que suspendas la depreciación. Aquí sí, esto es como toda la vida. Yo creo que es un tema revisable. Va a depender mucho cuál sea el nivel de paralización, va a depender mucho, digamos, cuál es el valor razonable que se tenga el activo, va a depender mucho, digamos, el estado de conservación del activo, pero por eso les digo, y quiero ser claro, caso a caso, cada empresa podría evaluar alternativamente dar la posibilidad de tratar de hacer un cambio de, digamos, si empresa en línea recta, de la vida útil que tenga del activo, dado que podría argumentar que tiene una paralización asociado a unas disposiciones de gobierno, digamos, se puede tratar de explicar, pero es algo que tendrían que documentar mejor, pero sí creo que puede haber un aire para tratar de hacer una evaluación. Como les digo, siempre que sea bien documentado, eventualmente podría haber aire, y aire es lo que las empresas necesitan, ¿no? O sea, yo sí soy muy pro, como les comento, de tratar de buscar tratamientos alternativos para tratar de no golpear tanto el estado de resultados, ¿no? De las empresas que de por sí en la primera línea están golpeadas. Una última, Antonio, si deseas, ¿sí? Sí, sí. Yo, por mi lado, ya no tengo más preguntas, Carlos. Sí, yo solamente una final para despedir la sesión. Tenía que ver con la estimación de componentes variables bajo NIF 15 que le estuviste comentando, ¿no? En estos casos de incertidumbre, la aplicación de esa restricción se va a incrementar, en tu opinión, ¿no? ¿Qué tanto lo que has comparado con lo que has implementado NIF 15 respecto a la situación actual de la pandemia, ¿no? Claro, este es el problema, ¿no? Lo que comentas, Carlos, es preciso, porque ¿cuál es el problema ahora? Que la incertidumbre es mayor, pero lamentablemente el modelo lo exige. Entonces, ¿qué es lo que requiere el modelo? Es que ese componente variable normalmente siempre se preparaba con información estadística que tenía la empresa. O sea, era información estadística para tratar de predecir cómo nos íbamos a comportar en el futuro. Ya pues, esa estadística tiene que ser actualizada. ¿Por qué? Porque ya estamos en una nueva normalidad y el comportamiento de nuestros clientes ha cambiado. Entonces, al ver el cambio en el comportamiento, tenemos que ver o tenemos que tratar de recoger rápidamente cómo se comporta el cliente en la nueva normalidad y si realmente se dan las modificaciones, si hay, digamos, tenemos que incluir mayores descuentos, si las devoluciones son mayores, digamos, toda esa incertidumbre de alguna manera tiene que recoger algo de lo que pasa en la nueva normalidad. O sea, una compañía no podría decir, mi componente variable, yo lo sigo estimando en función a lo que consideré cuando implementé el modelo. A la fecha, eso ya es insuficiente. Pero sí, se va a ver afectado. Antonio, en nombre de Lipidel queremos agradecerte sinceramente tu participación, todos los temas que has traído, bueno, y a Iguay también, y esperamos tenerlos pues en otra ocasión aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Gracias.